Gloria a Dios. Muy buenas tardes. Dios les bendiga. La gracia y la paz de Dios sea con todos ustedes. Y saludo de manera muy cordial y fraternal a todos mis hermanos en esta tarde. Vamos a continuar en esta tarde con nuestros estudios de Génesis. Apenas estamos arrancando y bueno, vamos a hacer una oración para iniciar. Bendito Dios y Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque cada día tú tienes misericordia nueva para nosotros. Nuevas son cada mañana tus misericordias. Hemos disfrutado de este día, lo que ha pasado y esta tarde hermosa que nos regalas y apartamos este tiempo para estudiar tu palabra. Necesitamos la ayuda de tu Espíritu. Te la solicitamos de manera humilde, Señor, y en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Rodéanos de bien, de seguridad, en tanto nosotros nos ocupamos de estudiar tu palabra. Que seamos edificados en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Amén, gloria al Señor. Bueno, aprovechemos el tiempo, hermanos. Ayer estábamos viendo el primer versículo de Génesis y veíamos que la palabra principio, la palabra reshit, tiene varios significados. Aquí se traduce como principio, lo cual es bien, está bien, pero también reshit se puede traducir como cabeza, se puede traducir como principio, como primero, como primicia, como príncipe, como principal, como primogénito, como principado. Y todos esos títulos los tiene el Señor Jesucristo. La Biblia le otorga todos esos títulos al Señor Jesucristo. Amén. Todos los títulos de los significados de esa sola palabra principio, o sea, reshit en el hebreo, el apóstol San Pablo lo explica y lo estábamos viendo ayer en Colosenses capítulo 1, versículo 15 y versículo 16. Pero yo no presenté los testigos bíblicos de eso porque todo eso se aplica a nuestro Señor Jesucristo. Para que usted tome nota, por favor. Al Señor Jesús no vamos a leer todos los versículos para ahorrar tiempo, pero le pido que tome nota. Usted ya con más tiempito puede revisar todos los versículos y meditar en ellos. Bueno, al Señor Jesús se le aplica la palabra principio. Él mismo dice ser el principio y el fin en Apocalipsis capítulo 1, versículo 8. También en Apocalipsis 1, 17, él mismo dice ser el primero y el último. En Efesios capítulo 1, verso 22, se dice que Él es la cabeza de la iglesia. Cabeza de la iglesia, que también viene de la palabra reshit, es la misma raíz, rosh, reshit. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 20, se le llama allí la primicia o primicias de los que durmieron fue hecho. También en Isaías capítulo 9, versículo 6, se le llama allí príncipe, el príncipe de paz. En Efesios capítulo 2, versículo 20, el apóstol Pablo dice que Él es la principal piedra del ángulo, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Apocalipsis, Isaías, o Apocalipsis 1.15 mejor, Apocalipsis 1.15, 1.5 habla que Él es primogénito de los muertos. Y en Isaías 9.6 habla de el principado sobre su hombro. Y voy a leer Colosenses capítulo 1, verso 18, porque ayer estábamos viendo versículo 15, 16. Hoy vamos a ver el verso 18. Vamos a volver a leer capítulo 1 de los Colosenses, de la carta a los Colosenses, versículo 15 al versículo 18. Leo. Colosenses capítulo 1, verso 15
al 18. Él es la imagen del Dios invisible. Ayer ya explicamos eso. Esta es la explicación del apóstol San Pablo sobre lo que significa el principio o el primogénito. Aquí le llama primogénito. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en los que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Estas cuatro son rangos angelicales. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Verso 18. Y Él es la cabeza, otra vez tiene que ver con la palabra Reshit, ya le dijo primogénito, ahora le llama cabeza, y dice, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, para que tenga el puesto más alto. Todo eso es nuestro Señor Jesucristo. La primera frase de Génesis, de la Biblia entera, está testificando de Cristo. Está dando testimonio de Jesús. O sea, ya esa misma palabra, sabiéndola aplicar, hace mover el espíritu de la profecía, porque el espíritu de la profecía es el testimonio de Jesucristo. Pero no me voy a meter allí, hermano, porque me saldría del tema esto del espíritu de la profecía. Bien, entonces, para que en todo tenga preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. En él, y aquí mismo en Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 9, dice, porque en él, o sea, en Cristo, habita corporalmente en su cuerpo toda la plenitud de la deidad. Esto es el más grande misterio que hay en el universo. Bien, vamos a hacer un recuento para otra vez conectar y pasar al versículo 2 de Génesis 1. Antes de que hubiese principio, antes que hubiese principio de la creación, solo existía Dios. Y existía el Dios infinito. Ese Dios infinito tuvo que abrir un espacio dentro de sí, retirar su luz dentro de sí y dentro de ese espacio vacío crear este universo. Que ustedes saben, para nosotros se nos hace que este universo es infinito. No lo es, pero es vasto, inmenso. Ya ustedes podrán imaginarse qué tan grande es Dios entonces. Mucho más que este universo es Dios. Y el Padre engendró al Hijo, no que lo creó, sino que le engendró, porque una de las existencias necesarias de la triunidad, que forman la esencia única divina, por eso es un solo Dios, pero en esa unidad de la esencia están las tres existencias necesarias. Entonces el Padre, que es la sustancia divina, pasa toda la materia prima al Hijo, plasma su imagen en él, por eso Colosenses dice, Él es la imagen del Dios invisible, primogénito. Ahí, cuando Él recibe la materia prima de su Padre, de la sustancia divina, y en palabras más o en palabras menos, las mismas palabras del apóstol Pablo dice, en Él fueron creadas todas las cosas. O sea, antes que existieran las cosas en este universo, llegaron a existir en el Señor Jesucristo, en el Verbo de Dios. Por eso Juan capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio era el Verbo. O sea que cuando hubo un principio, ya era el Verbo. Ya era, ni siquiera dice existía el Verbo, era. Porque la existencia de Dios es debatible, pero la esencia de Dios no se puede debatir. ¿Me estoy dando a entender? Por lo tanto, hay un enunciado teológico importante que pudiéramos decir nosotros en esta tarde. Realmente entonces Dios no existe, sino que Dios es. Para digerir un poquito eso. Si nosotros decimos Dios existe, pues cualquiera puede debatir la existencia de Dios. Porque puede argumentar que la existencia de Dios es en
digamos, en una idea o en un concepto que usted tiene. Dios existe en su pensamiento. Dios existe en su pensamiento como una idea, pero realmente no existe. No hay pruebas materiales, físicas, para demostrar la existencia de Dios. Entonces, eso siempre se ha debatido, perdóneme la expresión, es engorroso empezar a debatir sobre ese aspecto, pero cuando nosotros decimos Dios es, esa esencia no se puede debatir. No se puede debatir, es. Esa esencia es espiritual, es infinita, es invisible, y Él creó todas las cosas visibles e invisibles, las que hay en el cielo y en la tierra. Antes de crearlas en el universo, el Padre lo pasó en el Hijo, creó todo en el Hijo se vuelve imagen del Padre, que va a representar al Padre, y luego ahora sí viene un autorrepliegue de la luz, se forma un espacio vacío, y ahora entra el Verbo, es el que entra en el espacio vacío para crear todo lo que ahora vemos, incluso las cosas que no vemos, las invisibles también fueron creadas por el Verbo, por la palabra de Dios. Vaya conmigo a Hebreos en el capítulo 11, vamos a leer allí, versículo número 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Cómo se constituyó el universo? Aquí dice, ¿cómo fue que se constituyó? Pero esto no se puede entender de otra manera, sino por la fe. Por la fe entendemos. O sea, hay un entendimiento que no podría ser entendimiento a menos que tengamos fe. Vamos a poder entender todo esto de la creación, de la constitución del universo, pero por la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, es decir, por el Verbo, por el Hijo. Él es el agente creador, puesto que el Padre le ha pasado a él toda la materia prima, lo ha engendrado, ese es el término que se usa en la Biblia, lo ha engendrado, porque le pasó toda la materia prima para que él fuera el agente creador dentro del universo. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entonces, porque Dios es invisible, es espíritu, Él no se veía, de ahí parte todo, de ahí viene todo lo que es la existencia. Gloria al Señor. Ok. Entonces, con esto en mente, ya ahora el Verbo entra al universo y comienza a llenar, entre comillas, el universo de cosas creadas. Unas de ellas van a ser físicas, otras de ellas van a ser espirituales. Y físico y espiritual solo se reunió en el extremo de la limitación, en el extremo de la finitud. Y ese extremo de la finitud es el ser humano. El ser humano reúne lo físico y lo espiritual en un ente. Nosotros somos la única criatura que reúne las dos cosas. Los ángeles son solo espirituales, pero no físicos. Los cuerpos celestes, los animales, las plantas, son seres físicos, pero no son espirituales. En cambio, el ser humano es físico y espiritual al mismo tiempo. Qué extraordinario, ¿verdad? Gloria al Señor. El Señor quería llegar a ese extremo de la finitud y creó todo para eso. Fue creando todo por dimensiones, por estadios dimensionales. Por eso la Biblia habla de 3 cielos. No tengo tiempo ahora para meterme allí con detalle. Y en cada estadio dimensional Él organiza cosas. Y cada estadio dimensional pues rige a las otras. Y las otras afectan a los que lo rigen, etc. Porque esto de lo entre más baja la dimensión, afecta a las más superiores. Pero las más superiores influyen sobre las más inferiores. Bueno, voy a dejar hasta ahí. Pronto podemos ahondar un poco más eso después. Vamos a avanzar. Bien. En el muro dejé ahí una imagen y una explicación de un versículo que hay por allá en primer libro de Samuel, cuando Dios le llama la atención al sacerdote Elí
y dice que Él los ha engordado a sus hijos, los ha engordado de las primicias que son para Él, ofrendas de su pueblo Israel. Entonces ahí ese término viene de bara, de crear, que es la palabra, otra palabra que aparece en Génesis 1:1. Bereshit, es decir, principio, en principio, bara, creó, et Elohim, creó Dios a los cielos y a la tierra. Aquí hay una preposición en el hebreo que es et. Entonces, Bereshit bara Elohim et. Et, y ese no tiene traducción aquí en nuestras Biblias y en los otros idiomas poco se puede traducir, no tiene traducción porque es como decir yo bebo a la soda. Entonces, aquí no aparece la traducción para la preposición et. Bien, pero et se escribe con la primera letra del hebreo y con la última letra del hebreo. ¿Qué significa eso? Que Dios creó todas las cosas con la palabra de Dios desde el principio hasta el final, en la expresión racional. Por eso en Apocalipsis se dice, soy el alfa y la omega. ¿Me doy a entender? Bien, esto es maravilloso. Lo del Génesis es una revelación maravillosa. Gloria a Dios. Bien. Ahora tenemos algo muy extraño. El Dios que creó los cielos y que creó la tierra es un Dios ordenado, es un Dios que planificó muy bien, con antelación, incluso antes de que existiera el espacio vacío para empezar a crear el universo. Él planificó todas las cosas y Él hizo un proceso de planificación, lo cual lo vamos a hablar más adelante, pero la pregunta que nos asalta es, ¿por qué el verso 2 de Génesis 1 dice lo siguiente? Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Saludos a la pastora Sonadis Mendoza, que también se conecta, mi pastora Patricia García también están conectadas. Mil bendiciones, qué bueno que están con nosotros. Aleluya. No, como que no tiene coherencia, ¿verdad? El Dios ordenado, dejar una creación desordenada. Entonces vamos a hablar un poquito de esto. Voy a llamar su atención, más o menos en unas 5 palabras que hay en este versículo 2, que es desordenada, esa es una palabra, vacía es la otra palabra, abismo es la otra palabra, tinieblas es la otra palabra, y se movía es la otra palabra. Vamos a considerarlo, pero voy a dejar las 2 primeras, desordenada y vacía, para lo último. En el hebreo, este versículo se lee Jaerez, Hajitá, Tou, Ba, Bou. Y la tierra llegó a estar. Esa es la traducción más precisa. Porque Hajitá es una palabra hebrea que significa llegó a estar. No solamente estaba, sino llegó a estar. Aquí tengo que hacer un pequeño paréntesis y enseñarles algo, hermanos. Y yo sé que ustedes son estudiosos de la Biblia, ustedes están conectados a esta hora aquí porque aman la palabra de Dios, porque les gusta estudiar la palabra de Dios, porque son amantes a la palabra de Dios. Entonces, debo enseñarles algo. La Reina y Valera, que es la que yo utilizo, el primero en traducir la Biblia al castellano fue Casiodoro de Reina. Y menos de 100 años después, Cipriano de Valera hace una revisión a la actualización del lenguaje, porque resulta que cuando Casiodoro de Reina hizo la traducción, se hablaba el castellano que se hablaba en época de Cristóbal Colón, pero Cristóbal Colón ya para esa época había descubierto el Nuevo Mundo. Se llevaron incluso unos indiecitos de por aquí y se los presentaron a los reyes de España.
y aquí habían unos dialectos que ellos también incorporaron en el español. El español se enriquece con términos lingüísticos de este nuevo mundo. Chamba, chicha, choza, tiburón, toro, son maíz, papa, yuca. Todas esas cosas son pronunciaciones autóctonas de estas tierras. Y España había atravesado lingüísticamente por una unificación. Y entonces a esa unificación lingüística se le llamó el castellano. Pero menos de 100 años después, ya el castellano se había enriquecido y hoy por hoy tenemos que aceptar que hablamos español. Es un español más enriquecido, no un español como el de la madre patria, pero sí se ha enriquecido más el español. Es una lengua viva, evoluciona. De hecho, deja atrás palabras que son anacrónicas. Entonces Casiodoro de Reina no tenía ningún otro documento de dónde traducir, sino un documento que se le llama el Códice Primero. Usted lo puede apuntar y búsquelo por Wikipedia. Y allá está el Textus Receptus de Erasmo de Rotterdam. Erasmo hizo del latín, de la Vulgata latina, tradujo al griego. Y entonces esa versión griega de Erasmo fue la que usó Casiodoro de Reina para traducir la Biblia que nosotros hoy por hoy manejamos. Entonces Casiodoro fue muy fiel a esa traducción del griego, pero ya en las traducciones habían ciertas cositas que nosotros tenemos que hablar de esto, porque hay una doctrina que se llama la doctrina de la inerrancia bíblica. ¿Qué dice la doctrina de la inerrancia bíblica? Dice que la Biblia es inerrante, que no contiene error, pero en sus textos originales. Entonces, por eso es fundamental, mi querido hermano, que nosotros estemos revisando el hebreo para saborear la esencia del texto. Porque ya en nuestros idiomas hay algunos, hay que decirlo, porque si no a usted le llegan a golpear los testigos de Jehová y le dicen y lo confunden, o confunden a los hermanos de la iglesia donde usted pastorea, y entonces los hermanos de la iglesia van a decir, pero a mí mi pastora no me enseña eso. Tenemos que decirlo. Hay errores en las traducciones, sobre todo en las revisiones. En el muro les voy a dejar una lista, hermanos queridos, de errores de la Nueva Versión Internacional que afectan las doctrinas esenciales. ¿Cuáles son las doctrinas esenciales? La salvación, mi entendimiento sobre mi Salvador. Entonces hay que tener cuidado porque decimos Biblia, pero no sabemos detrás de eso qué hay, qué errores hay. Para eso es el estudio, para eso es que hay que estudiar. Bien, entonces hermanos, les voy a enseñar lo siguiente. Si ustedes pueden, y algunos de ustedes tendrán la concordancia exhaustiva Strong. Eso es una herramienta magnífica en donde nos enseña a manejar también el idioma hebreo, por lo menos investigar las palabras originales. Y si no, pues entonces hay usted puede en Google, usted puede ir a buscar Biblia interlineal del hebreo al español. Les aconsejo una Biblia interlineal que ahí sale, porque ahí salen varias opciones. Biblia interlineal de hebreo al español, B normal, B de burro, pues, VHS. Entonces esa la recomiendo. Cuando tú abras esa página te va a salir allí escoger el Antiguo o el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es en griego, el Antiguo es en hebreo. Entonces tú pones ahí el libro que vas a escoger, Génesis, el capítulo y el versículo, y entonces te va a salir el versículo escrito en hebreo. Como tú no sabes leer hebreo, puede que sí sepas leer hebreo, gloria a Dios, pero si no sabes leer hebreo, debajo hay unas letras rojitas que se supone es la traducción, pero no te confíes de esa traducción porque eso es, digamos, eso lo escoge el programa de computación y muchas veces se equivoca.
en la traducción, ¿no? Hay que tener cuidado. O pone la palabra donde no es, la pone corrida y te parece que es una palabra que... No, no te fíes de la traducción que va en rojo letra pequeña. Confíate del numerito que hay, un numerito azul que hay sobre la palabra que está en hebreo. Cada palabra de hebrea tiene un numerito arriba. Tú le das clic a ese numerito arriba y ahí te va a aparecer cómo se pronuncia la palabra, cuál es la definición de la palabra y cómo la Reina Valera utiliza los significados distintos de esa palabra. Te va a hablar de la raíz de la palabra. Entonces es una herramienta maravillosa. Usted que es estudiante de la Biblia debería tener esa herramienta, consultarla, estarla consultando seguido, porque ahí es donde vamos a descubrir la esencia de las palabras, para que no pase entero, para que no me crea a mí, que usted mismo se vuelva un estudioso, juicioso de la palabra del Señor. Cierro el paréntesis. Entonces, aquí se tradujo, estaba desordenada, pero en el original es llegó a estar, hajitá, tohu babou. Vamos a ver esas palabras de últimas. Y dice también, behoshek al panei tehom. Esas es otras dos palabras. Hoshek, que significa tinieblas, tehom, que significa abismo, biruach Elohim, y Espíritu de Dios, merajefet, que es la palabra se movía. Vamos a ver primero allí a esa palabra, se movía. Vamos de la última hacia las primeras palabras. Y vamos a mirar qué significa se movía. ¿Cómo era que el Espíritu Santo se movía sobre esa tierra caótica? Vamos a mirar Deuteronomio capítulo 32 en el versículo 11. Deuteronomio 32, versículo 11. Mire cómo se traduce la palabra aquí, que aparece la palabra yerrajaf. Así, yerrajaf es la palabra revolotear. Capítulo 32 de Deuteronomio, verso 11. Como el águila que excita su nidada revolotea sobre sus polluelos y extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Ahí está la palabra. La misma palabra de Génesis, pero aquí la traducen en Deuteronomio como revolotear. Ahora vamos a ir a Jeremías en el capítulo 23, versículo 9. Jeremías 23, verso 9. Mire cómo la traduce aquí. Dice, a causa de los profetas mi corazón está quebrantado dentro de mí, todos mis huesos tiemblan. Ahí está la palabra, la misma palabra de Génesis, que es rajaf, o aquí en se conjuga rajafu, que quiere decir vibrar. Entonces, ¿cuál era el movimiento del Espíritu Santo? Dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Era un movimiento vibratorio. ¿Me doy a entender? Vibratorio. Ya más adelante vamos a ver por qué. Si nos queda el tiempo hoy lo decimos, si no entonces mañana. Entonces, ¿cómo era el movimiento del Espíritu? En el verso 2, vibrando. En Deuteronomio dice revoloteando, pero es una vibración. Bien. El Espíritu Santo sabe a qué frecuencia se mueve. Ese movimiento del Espíritu Santo en nosotros también es eso, hermano. Él sabe vibrar. Cuando el Espíritu Santo está contristado, Él no está vibrando dentro de nosotros. Por eso no hay que contristar al Espíritu Santo. No hay que apagar al Espíritu Santo, que no es lo mismo. Apagar al Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo está manifestado en una ministración X. Bien sea de liberación, bien sea en adoración, bien sea en sanidades, bien sea en profecía, en una manifestación del Espíritu Santo en medio de una ministración, y de repente alguien apaga al Espíritu Santo, no lo deja seguir. El Espíritu es un caballero y respeta. Si nosotros no le damos la libertad, él se sigue manifestando. No hay que apagarlo, pero eso es a nivel ¿qué? Ministración. Pero el contristar al Espíritu Santo es a nivel de nuestra conducta. Es decir, si pecamos
contristamos al Espíritu. El Espíritu no se va de nosotros cuando pecamos. Eso ocurría en el Antiguo Testamento, pero después de Pentecostés el Espíritu Santo vino a vivir en nosotros de forma permanente. Ya no se va, ya no se arredra, pero se contrista. Bueno, sigo adelante porque me corre el tiempo, gloria al Señor. Entonces la palabra movía, abismo, que es la palabra tehom, y abismo para la mente hebrea, aquí tehom significa la profundidad del océano, pero la profundidad del espacio exterior. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, la mente hebrea considera que el espacio exterior es como un océano mucho más inmenso que el océano terrestre. Entonces hay que tener en cuenta esto del abismo de arriba, el abismo de abajo. A veces se dice cielos arriba y abismo abajo. La palabra tinieblas, que es hoshech, las palabras tinieblas, que es, digamos, como lo que describe Éxodo. Vamos un momentico allí. Éxodo en el capítulo 10, si no estoy mal, verso 10, el capítulo 10 de Éxodo. Éxodo capítulo 10, versículo 21. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo, para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. ¿Se imaginan ustedes unas tinieblas tan densas, casi que se podían palpar? Bueno, en ese sentido eran las tinieblas que rodeaban la tierra. Las tinieblas que rodeaban la tierra eran en forma de un gas, de una nebulosa. Era agua, pero nebulosa, tan espesa, tan densa, que no dejaba penetrar los rayos de ningún tipo de luz. La única luz que pudo traspasar eso fue la luz de Dios, que está expresada en el verso 3, que es una luz espiritual, porque la luz física sobre la tierra aparece hasta el cuarto día, cuando fue creado el sol, la luna y las estrellas para la tierra. Pero más adelante vamos a hablar de eso. Y ahora hablemos de desordenada y vacía. Esta palabra desordenada y vacía solo aparece en Jeremías capítulo 4, verso 23. Vamos allí. Aparecen las dos palabras juntas. Vamos a mirar allí Jeremías en el capítulo 4, verso 23. Jeremías 4:23 dice, miré a la tierra y he aquí que estaba asolada, ahí está la misma desordenada, y vacía. Estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Es lo mismo, las mismas palabras de Génesis las utiliza aquí Jeremías. Pero vamos a mirar Isaías capítulo 34. Isaías capítulo 34. En el versículo 11, dice, se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella. Estas aquí parecen que fueran animalitos, ¿verdad? Pero en el original, no me quiero meter ahí, solo lo digo de paso, en el original estos son espíritus inmundos, la lechuza, son lechuza, erizo, pelícano, cuervo, todos estos son demonios, hermanos queridos, son demonios de alto rango, pero pues en los traductores pues pusieron los nombres de esos animales. Pero la parte que nos interesa aquí del texto es, se extenderá sobre ella cordel de destrucción. Ahí está la palabra tohu, destrucción, desolada, o estaba desordenada, la misma palabra. Aquí la traducen como destrucción. Y niveles de asolamiento. Ahí está la palabra bohu, que es vacía. Entonces ahí, pero la pregunta que viene es, si el Señor es un Dios ordenado, nuestro Dios no puede crear nada en desorden porque va en contra de su naturaleza, ¿cómo pudo crear una tierra desordenada? Bueno, el mismo Dios atestigua de eso en Isaías en el capítulo 40, Isaías en el capítulo 45.
en el versículo 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo. Yo quisiera que usted subrayara, por favor, subraye. Otra vez, voy a leer. Porque así dijo Jehová, que creó. Subraye la palabra creó. Que creó los cielos. Él es Dios, el que formó. Subraye la palabra formó. El que formó la tierra. El que la hizo. Subraye la palabra hizo. Y la compuso. No la creó en vano. Esa palabra vano es tohu, desordenada. Lo que en Génesis 1, 2 aparece la palabra desordenada. Es la misma palabra en hebreo de Isaías 45, 18, pero aquí dice no la creé en vano. En otras palabras, no la creé desordenada. Para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Bien. Si Dios no creó, a ver, ¿por qué estas tres palabras le dije que subrayara? Una cosa es crear, otra cosa es formar y otra cosa es hacer. Tienen que ver otra vez las trenzas, pero que hay que identificar los hilos. Están trenzadas esas. Hay un proceso. La creación es un diseño. Ese diseño todavía es invisible, no se ve. Es un diseño. Creación equivale ¿a qué? A diseño. La hechura es la obra terminada. Por eso Génesis 1:31, el último versículo del capítulo 1, dice, y vio Dios todo lo que había hecho. No dice todo lo que había creado. Tampoco dice todo lo que había formado, sino todo lo que había hecho. Es decir, toda la obra terminada, vio Dios todo lo que había hecho y aquí que era bueno y bueno en gran manera. Entonces, ¿qué es creación? Diseño. ¿Qué es hechura? Obra terminada. El proceso entre creación y hechura es la formación. Por eso cuando tú lees y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En la creación, en el diseño, el varón y la hembra fueron creados, diseñados al mismo tiempo. Pero en la formación, que ya está en el capítulo 2, formó Dios primero al varón del polvo de la tierra y después formó a la mujer del costado del varón. Y una vez estuvieron formados, ya eso es la hechura. Y aquí Isaías hace el juego de palabras muy correctamente porque es el Espíritu Santo hablando por Isaías, diciendo, porque así dijo Jehová que creó, o sea que diseñó los cielos. Él es Dios, el que formó, o sea el que procesó la tierra, el que la hizo, es decir, el que la terminó, hizo esa obra terminada. Pero luego dice, y la compuso. ¿Por qué? Porque Génesis 1:2 dice, y llegó a estar desordenada y vacía. Él dice aquí, no la creó así, desordenada, no la creó en vano. Cuando uno lee en el español uno no la entiende, pero en el original, por favor, vaya, como le dije, use la herramienta, vaya a Google o descargue la aplicación. Claro que la aplicación no le da a usted todos los libros de la Biblia, pero si tiene Google, usted cualquier libro de la Biblia, cualquier versículo lo puede consultar. Ahí va a aparecer Isaías 45:18. La palabra vano aquí en Reina Valera viene de la palabra tohu en hebreo. Y tohu significa desordenado. Entonces aquí dice, no la creó desordenada, sino para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Entonces, ¿cómo es que Isaías, por el Espíritu Santo, dice, él hizo el diseño, él formó, él terminó la obra, pero luego la tuvo que componer? ¿Qué fue lo que ocurrió, hermanos queridos? Nos quedan unos minutos para hablar de eso. ¿Qué ocurrió? La creación original de la tierra, porque en el principio creó Dios los cielos, hay 3 cielos, y la tierra. Y Él creó la tierra hermosa, creó la tierra para ser habitada, dice Isaías. Entonces Él puso en la tierra o sobre la tierra seres vivos, plantas prehistóricas, animales prehistóricos. Los dinosaurios vivieron en esta tierra y dominaron esta tierra cientos de millones de años. ¿En qué periodo de tiempo vivieron los dinosaurios? Entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis. Póngale los millones que usted quiera
entre el verso 1 y el verso 2. Fue una tierra hermosa, fue una tierra bella, exótica, con especies de animales igualmente exóticos. Déjame decirte que según lo que Apocalipsis nos enseña, que los ángeles son llamados estrellas porque las estrellas físicas que nosotros vemos en el firmamento representan en el mundo físico a un ángel que pertenece al mundo espiritual. Por eso tú puedes leer en 1 Corintios, vamos allí un momento, vamos allí a 1 Corintios en el capítulo 15. Mire lo que dice el Espíritu Santo por el apóstol San Pablo. Capítulo 15, gloria sea al Señor. En el versículo 40. 1 Corintios 15, 40. Y hay cuerpos celestiales, atención, cuerpos celestiales. Pero ¿cuáles cuerpos celestiales, hermano? ¿Ah? No, nosotros vamos a recibir un cuerpo celestial, o sea, vamos a ser transformados. Pero hay cuerpos celestiales en tiempo presente y hay, no dice y habrá, como si se estuviera refiriendo únicamente a la transformación de los santos en el día en que el Señor venga. No, sino que dice ya hay cuerpos celestiales. ¡Wow! Y luego dice, y cuerpos terrenales. Pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Y luego mire lo que dice de los cuerpos celestiales, verso 41. Una es la gloria del sol. Esos son los cuerpos celestiales. Una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna, otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Gloria sea el Señor. El hermano Carlos Rosso, el esposo de nuestra hermana Miriam Peralta, 1000 bendiciones, gloria sea el Señor. Entonces las estrellas, los cuerpos celestiales, son cuerpos, pero ¿por qué los llama cuerpos? Porque representan a un ángel. El ángel no se puede ver porque es espiritual, pero él ocupa un lugar en el universo, ese ángel o esos ángeles. Y esas estrellas están representando a los ángeles. ¿Me estoy dando a entender? Y a eso es que se le llaman los cuerpos celestiales. Lucero fue puesto en esta tierra. Vamos allí a Ezequiel en el capítulo 28. Usted ya sabe de ese pasaje, mis amados hermanos, pero lo vamos a leer. Vamos a hacer la lectura. Ezequiel, capítulo 28. Aquí tenemos que aclarar algo. Verso 1. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di al príncipe de Tiro. O sea, esta profecía del capítulo 28 de Ezequiel es para el príncipe de Tiro. Tiro tenía un príncipe, o mejor un rey, que estaba siendo poseído por Satanás. Entonces cuando se le dirige la palabra al rey de Tiro, al príncipe de Tiro, se le está hablando a aquel que poseía al príncipe de Tiro. Hay que aclarar esto para que no haya confusión en la lectura de Ezequiel 28. Entonces vamos a leer desde el verso 11. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras, ya no, pero eras el sello de la perfección. Esto no se lo puede estar diciendo a un hombre. Esto se lo está diciendo a una criatura que en un tiempo fue demasiado elevada. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Aquí en esta tierra, en la tierra original, estaba el Edén. Estaba el huerto del Señor. Y ahí habitaba Lucero. La tierra representaba Lucero porque la tierra es un planeta en el universo, que no hay otro planeta en este universo como la tierra, igual de exótico a la tierra era Lucero. Y ahí dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura de cornerina. Era de toda piedra preciosa y nombra a 10 piedras preciosas. No que la vestidura de Lucero estuviera adornada de 10 piedras preciosas, sino que era formada por 10 piedras preciosas, o sea, 10 prismas diferentes. Y dice, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, zafiro, carbunclo, esmeralda y oro.
la 10ª que es oro, porque el oro celestial es cristal. Por eso la Nueva Jerusalén es de oro puro como el cristal. El oro de aquí a la tierra es un metal, pero el oro del cielo es un cristal. Amén. Entonces, ¿qué pasaba con esos 10 prismas? Mire lo que dice el verso, sigue diciendo el verso 13. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tanto los instrumentos como los ángeles que iban a interpretar esos instrumentos estaban listos para cuando fuera creado el lucero. Por lo tanto, el mundo angelical, cada vez que adoraba al Creador, la luz de la gloria de Dios destellaba. Y esa luz de la gloria de Dios, que es espiritual, llegaba a la vestidura de lucero. Y esa vestidura de lucero reflejaba y refractaba de 10 maneras distintas esa luz. Por lo tanto, había una información que el mundo, el universo angelical recibía y aprendía de Dios, porque los ángeles también están aprendiendo sobre Dios. Ahora están aprendiendo mucho más sobre Dios desde que Dios se hizo hombre. Vaya conmigo, no va a perder Ezequiel 28. Vaya conmigo a la primera de Timoteo, en el capítulo 3, verso 16. Aquí hay algo hermoso. Lea conmigo, 1 Timoteo 3:16, dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Es decir, la manera en que los ángeles pudieron ver a Dios fue manifestado en carne. Amén. Pero ¿cómo aprendían ellos sobre Dios, sobre el Creador? A través de la luz que llegaba a ellos, reflejado y refractado por la vestidura de lucero, y la vestidura de lucero descomponía esa información, porque es una información, esa luz, toda luz, la luz física también transporta información. ¿Saben qué? ¿Saben qué hacen los científicos para saber qué elementos químicos, por ejemplo, hay en el Sol o en cualquier otro astro del universo? Ellos atrapan un haz de luz, vamos a suponer del Sol. Ellos saben, vea, el Sol está compuesto de helio, está compuesto de hidrógeno, está compuesto de... Y ellos saben qué elementos hay y cómo abundan esos elementos en el Sol. No porque hayan ido al Sol y hayan recogido una muestra y aquí vinieron al laboratorio y lo analizaron. No, ellos atrapan un haz de luz, ¿verdad? Lo hacen pasar a través de un prisma, o sea, un cristal. ¿Qué hace cuando la luz pasa al cristal? Descompone la luz. ¿Cómo la descompone? En colores. Los colores del arco iris es la descomposición de la luz. Entonces, lo que sucede en la luz física es una revelación de lo que sucede en la luz espiritual, que es Dios. Dios es luz y es la verdadera luz. La luz física revela lo espiritual, lo que no se puede ver. Gloria a Dios. Entonces, cuando se descompone la luz, ellos ponen un telescopio, no un microscopio, un telescopio frente al prisma. Cuando el prisma descompone la luz en colores, llega al lente del telescopio y el lente del telescopio magnifica el rango de los colores. Entonces, en esos colores ellos ven unas rayitas negras. Dependiendo de cuánta cantidad de rayitas negras vean, saben qué átomo es. Ellos saben qué átomos hay en el Sol y qué cantidad de átomos hay allá, por la información de la luz. Entonces los ángeles aprendían de Dios. Ellos podían decir, santo, 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 3 veces santo. ¿Por qué? Porque esa información les llegaba a ellos desde la vestidura de lucero. Y esto tuvo que haber sido así durante millones y millones y millones de años. El mundo angelical obediente a Dios. Pero mire otra vez Ezequiel capítulo 28, verso 14. Tú, querubín grande, no era cualquier querubín, era grande. Protector, grande no en tamaño. Ustedes saben que grande significa pues la majestuosidad de esa criatura. Protector. Yo te puse en el santo monte de Dios. Ya sabemos por el estudio de Apocalipsis que monte significa imperio.
Monte santo de Dios significa Sión, el imperio universal. Él hacía parte de ese imperio. Es lo que está diciendo aquí. Allí estuviste, en medio de piedras de fuego te paseaba. Esas piedras de fuego eran serafines, así se les llama en la Biblia a los serafines, piedras de fuego. Son ángeles adoradores. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. ¿Cuál fue la maldad que se halló en Lucero? Rápidamente voy a explicar. Lucero era una criatura demasiado exaltada, llena de sabiduría, lo dice la Biblia. Por lo tanto, él pudo captar cosas que hay en el universo que otros ángeles no pudieron captar. Él captó las tinieblas que habían en el universo, que hay en el universo. Ustedes saben, hermano, que el universo, el espacio, digámoslo, el espacio vacío, entre comillas, vacío, el espacio exterior que es vacío, es 6 veces más grande que todos los cuerpos celestes que hay, que existen, todas las galaxias, estrellas, planetas, todos los cuerpos, si los reuniéramos, los compiláramos, el resto de la oscuridad del universo es 6 veces mayor. Entonces Lucero se puso a analizar que en el universo había tinieblas y que allá no llegaba la luz como les llegaba a ellos. Entonces él empezó a preguntar, ¿por qué? ¿Por qué el Creador dejó esas zonas desprovistas de luz? Lo que no sabía ni entendía Lucero, y que gracias al Señor por la palabra de Dios entendemos ahora nosotros, las tinieblas son necesarias para la existencia. Porque para que haya movimiento, que es lo que rige el universo, necesita que haya espacio. Por lo tanto, ese espacio para que las cosas se puedan mover, están desprovistas de luz, y es necesario para que esa polaridad haga que la existencia se mantenga y se pueda sustentar. Eso en términos científicos lo explican mejor ellos. Usted también lo puede consultar por la internet. Pero Lucero no comprendió eso. Él halló su propia justicia, pensando que esa luz, porque hay algo que nosotros llamamos el espíritu de la familiaridad. ¿Qué es el espíritu de la familiaridad? Cuando uno se familiariza con algo, uno le pierde el respeto, ¿verdad? Por ejemplo, cuando usted está aprendiendo a conducir, usted es muy cauto, bueno, uno es muy cauto, muy prudente, está uno aprendiendo, uno no quiere ni siquiera que haya un rayoncito por ahí, nada. Pero después de que usted toma práctica, usted a veces toma demasiada confianza, pierde el respeto. Si es un operario de alguna máquina, lo mismo. Si es un electricista, por ejemplo, le pierde el miedo a la luz eléctrica, a la corriente eléctrica, se familiariza con ella. Y eso fue lo que le ocurrió a Lucero. Lucero se familiarizó con esa luz que le llegaba, y él irradiaba, y él reflejaba, y él refractaba. Y llegó a pensar que esa luz era una luz propia y que él podía usar esa luz como él quisiera. Y podría llenar las tinieblas con la luz de él, pero no era la luz de él, es la luz de Dios en él, que es lo que ocurre hoy día con muchos ministerios. Tienen dones, tienen ministerios, tienen grandes llamados, pero empiezan a pensar que eso es de ellos, que ellos lo pueden manejar a su antojo, que pueden ministrar y al mismo tiempo pecar y que no pasa nada. Siguen ministrando y los milagros siguen sucediendo y siguen profetizando y siguen echando fuera demonios. Dios los sigue usando porque es su palabra respaldada, ustedes ya lo saben. Y hay muchos ministerios que se envanecen por eso. Lo mismo, la misma vieja trampa de Lucero. Ocurre también ese proceso interior en nuestros corazones. Debemos cuidarnos mucho de eso. Si Dios nos usa, hay que tener cuidado con eso. Ser humildes delante del Señor. Entonces aquí Lucero se convence. Él puede. Entonces, ¿él qué hace?
Verso 16, a causa de la multitud de tus contrataciones. Él comienza a hacer contrataciones con los otros ángeles del cielo. Sabemos que con los otros ángeles, porque Isaías 14 dice, estableceré mi trono junto a las estrellas del cielo. Es decir, las estrellas son los otros ángeles. Él no iba a poder reinar solo o reinarse sobre sí mismo, sino que él quería reinar sobre los ángeles y que los ángeles coparticiparan con él para que parecía justo llenar las tinieblas de luz y que podría ser un reino aparte. Si el Creador no quería llenar las tinieblas de luz, él podía llenar las tinieblas de luz, que si los otros ángeles colaboraban, podían formar ese reino aparte. Y formaron el reino aparte que se llama el reino de las tinieblas. Porque ellos en vez de llenar las tinieblas de luz, las tinieblas lo llenaron a él, se volvió un ser tenebroso. Pero él empezó a hacer contrataciones con los otros ángeles. Los otros ángeles a voluntad propia, con su libre albedrío, ellos deciden, ellos también pasan por un proceso, empiezan a analizar. Lucero les hace ver que en las tinieblas pueden ser llenas de luz y que ellos pueden hacerlo. Y ellos pasan un proceso igual, idéntico. Las criaturas se confundieron y deciden seguir a Lucero. Y esto es lo que se llama la rebelión angelical. Fuiste lleno de iniquidad. Es decir, como él quería hacer su propia justicia, lo que hizo fue desequilibrarse. ¿Qué es la justicia? La justicia se representa en una balanza, ¿verdad? Entonces, cuando algo se desequilibra, eso se llama iniquidad. Iniquidad es lo contrario a equidad y la equidad es la justicia. Equidad, justicia, iniquidad, injusticia. ¿Qué hubo en Lucero antes de que pecara? ¿Qué hubo? Tres cosas. Maldad, perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti. Número 1, maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, 2, contrataciones. Fuiste lleno de iniquidad, 3, y luego dice, y pecaste. Ahora sí, esas tres cosas antecedieron al pecado de Satanás o de Lucero. ¿Dónde está el pecado de Lucero? Isaías capítulo 14, no lo vamos a leer, usted ya conoce ese pasaje de la Biblia. Amén. Entonces, luego dice, por lo que yo te eché del monte de Dios, o sea, ya no haces parte del imperio universal. Te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector, o sea, ya no vas a tener esa posición, ya no vas a ser ese adorador, ya no vas a ser ese reflector de luz. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura y corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. ¿Se da cuenta? Él pensó que su esplendor era de él. No. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de las maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos, esos pueblos son angelicales, se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Fue arrojado a la tierra. Entonces, como la tierra representaba a Lucero en el plano físico, la tierra también fue arrastrada para las tinieblas, porque él fue lleno, Lucero fue lleno, y todos los ángeles que se rebelaron con él fueron llenos de tinieblas, fueron arrastrados. La tierra fue arrastrada a las tinieblas, y es por eso que esa tierra hermosa, original, que existió al principio, con seres vivos, animales espléndidos o formidables, plantas exóticas, prehistóricas, que existieron durante millones y millones de años en esta tierra, se extinguieron porque la tierra fue arrastrada o fue rodeada de una nebulosa que no dejaba penetrar ninguna luz, y entonces todo lo que había en la tierra pereció. Ahora entonces tenemos la razón de ser, porque entre el verso 1 y el verso 2 ocurrió esta expresión, y la tierra llegó a estar desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios, eso fue lo que salvó la tierra, el Espíritu de Dios vibraba, se movía sobre la faz de las aguas. A partir de mañana ya comenzaremos a descubrir lo que Dios hizo en los 7 días de la creación, en los 6 días de la creación y el séptimo que descansó,
que son días del reorden, así le llamamos nosotros. Él empezó a reordenar la tierra, fue desordenada. Entonces Isaías dice, el que creó los cielos, o sea, el que los diseñó, el que formó la tierra y el que la hizo, también la compuso. Esa es lo que habla desde el verso 3 en adelante, la composición, el arreglo, el reorden de este maravilloso planeta que va a estar por siempre, por la eternidad. Los justos heredarán la tierra. Esta tierra va a recuperar su hermosura edénica al final. Dios tiene planes específicos con el planeta Tierra. No tuvimos tiempo para ver el plan anterior, pero con la ayuda de Dios todo esto lo vamos a ir estudiando. Para todos ustedes, mis amados hermanos, mis bendiciones. Les invito para mañana 3:45 de la tarde. Estaremos aquí conectados y seguiremos estudiando la palabra del Señor. Padre, yo bendigo la vida de mis hermanos y de mis hermanas que se conectaron, los que se van a conectar después, los que tal vez, Señor, por razón muchas veces de la señal, y si la señal no es buena y se detiene el video, pues más tarde mis hermanos revisan el video. Bendice a todos, Señor, los que se han conectado en este día y a los que se conectarán después. Señor, declaro que tu bendición, tu presencia y la abundancia de bien viene a cada uno de los hogares en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Mil bendiciones, un abrazo para todos. Nos vemos mañana. Gloria sea al Señor.